Hay una frase muy popular que dice, sálvese quien pueda. Y pareciera ser que el egoísmo es el camino correcto que las personas en nuestra sociedad actual deben seguir. ¿Será esto real? ¿Será esto lo que Dios espera de nosotros? En el programa de hoy de Aprendamos con Gozo, descubriremos quién gana, amor versus egoísmo. Qué gusto poder saludarles, amada familia, el pastor Arnaldo Cruz. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Aprendamos con Gozo, donde podemos encontrar lecciones de vida para nosotros poder convertirnos en mejores personas todos los días. Estamos muy contentos de que puedan unirse con nosotros. Si todavía no es parte de nuestra familia virtual, le invitamos a que usted pueda suscribirse y registrarse en nuestras redes sociales para que juntos podamos crecer diariamente en el estudio de la palabra del Señor. Cristian, bienvenido una vez más a compartir conmigo. Gracias, es un privilegio estar de vuelta y gracias a ustedes también por acompañarnos una vez más en el estudio maravilloso de la palabra del Señor. Bueno, estamos muy contentos de poder compartir esta segunda entrega de estas lecciones de vida en Aprendamos con Gozo. La gente, hay una frase que dice, usted solamente piense en mí, myself and I. O sea, yo, y si falta alguien, que sea yo. Y la mayoría de la gente, nosotros notamos que viven basado en eso, basado en ellos alcanzar las cosas que ellos quieren, no importa a quién tengan que herir, no importa a quién tengan que ofender, no importa a quién tengan que pisotear, y se le olvida que el mundo tiene una realidad, y es que el mundo sigue dando vueltas, que hoy nosotros podemos estar arriba y mañana podemos estar en un nivel mucho más bajo, y que la persona que pisoteamos puede convertirse en nuestro superior mañana. Nosotros cuando miramos el texto bíblico tenemos que reconocer que en el tiempo del fin pareciera ser, la Biblia menciona una frase y dice que son amadores de sí mismos. Ahora me gustaría que nosotros pudiésemos analizar en la lección de esta semana a qué se refiere la Biblia con eso y cuáles serían las 5 señales que nosotros deberíamos tomar en cuenta en el tiempo del fin, porque los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuáles son las señales del fin en Mateo capítulo 24? Y Jesús comienza dando una aseveración que dejó confundido a los discípulos y hasta me dejó confundido a mí. Porque la aseveración que Jesús dice, aparece en Mateo 24, versículo 2, él dice, óigame bien, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Y si esta aseveración del templo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con el tiempo del fin? Muy bien, es interesante, yo creo que ya toda la explicación que usted ha dado ya con eso es suficiente. ¿Sí? ¿Tú crees? Cuando uno ve, por ejemplo, en el libro de Mateo haciendo aseveración a lo que Jesús expresó en el capítulo 24, el verso 1, es donde viene la inquietud de la pregunta allí, pero uno se va un poquito más hacia atrás en San Mateo capítulo 21, el versículo 11 y 12, que es cuando Jesús entra al templo. Y de hecho se titula arriba purificación del templo. Correcto. Entonces cuando Jesús entra al templo, dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la habéis convertido en cuevas de ladrones. Y la razón por la cual él dice eso, porque vio los mercaderes haciendo negocios, que dame tanto para... negociando con los sacrificios que eran un recordatorio de que Jesús iba a venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Correcto, y especialmente los sacrificios que se estaban haciendo allí, es decir, la persona debía traer su corderito, su palomita del lugar de donde venía para adorar en el templo. Y es diferente cuando uno compra, por ejemplo, un corderito en el templo, que todo eso era un negocio, obviamente, que tenían allí, tenían que comprarlo con el dinero del templo, tenían que comprar la palomita y el animal en el templo, es decir, ya se había perdido el propósito de los sacrificios que se hacían en el templo. Entonces, en ese momento específico,
La gente cuando viene con su corderito, que lo ha criado, que le da de comer, que ya está acostumbrado, que ya hasta nombre le pone y todo eso. Sí, que de la familia. Es de la familia, es parte de la familia. Entonces, cuando usted llega allí para sacrificar a una mascota que usted crió, que usted alimentó, que ya es parte de la familia, a usted le va a doler eso en el corazón. Y ese era el objetivo. Correcto, correcto. De que uno sintiera el dolor por lo que se iba a sacrificar. Que era el mismo dolor que iba a sentir el padre al sacrificar a su hijo por Correcto. nosotros. Entonces eso se había perdido. Eso indica que la esencia del templo, el propósito de los sacrificios se había perdido. Y la gente estaba haciendo y deshaciendo como ellos quisieran. Y Jesús expresó esa palabra que me llama mucho la atención porque él dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes le habéis cambiado el propósito. Pero en los últimos versos, él entra en el 21, verso 11 y 12, es donde expresa eso, pero en el capítulo 23 todavía está dentro del templo. Y en el capítulo 23, en el último verso, en el verso 38, antes de salir, ya saliendo en la puerta del templo, dice, vuestra casa os sea dejada vacía y desierta. Ok, entonces hagamos una pausa para ir entendiendo. Jesús entra y cuando entra, él todavía la considera mi casa. Correcto. Se encuentra con el negocio, ¿verdad? Y el mercado que tienen allí, negociando ya con lo que era el plan de salvación que Dios tenía por nosotros. Y cuando él va saliendo, él dice, bueno, mis hijos, miren, esta ya no es mi casa. Correcto. Y esto correcto. quedará desolado. Así es. ¿Por así qué el Señor expresa eso? ¿Y por qué lo expresa cuando le preguntan sobre la señal del tiempo del fin? Bueno, primeramente, ya deja de ser su casa. Cuando Jesús no está en la casa, dice el salmista, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si nosotros estamos en la casa de Jehová, en el templo de Dios, pero no cumpliendo los propósitos divinos, no cumpliendo la misión de Dios, no haciendo lo que Dios espera que nosotros hagamos, pues lamentablemente pues no es la casa de Dios porque no está cumpliendo los propósitos divinos como tal. Bueno, ahora estoy yo preocupado. Yo estoy preocupado ahora porque eso se oye bonito en la frase del Señor cuando ve el templo, ¿verdad? Y uno dice, no, pero nosotros no hacemos negocio en la iglesia, ya no tenemos esos mercados y esas cosas. Vamos a hacer un jueguito tú y yo. Óyeme bien ahora. Oye bien el jueguito que vamos a hacer tú y yo. Okay. Vamos a contextualizar esa porción bíblica. Okay. O sea, el Señor salió de su casa diciendo que ya no es mi casa porque ya yo no estoy ahí. Correcto. Entonces ya deja de ser casa de Dios y se convierte en meramente un edificio. Y nosotros decimos en nuestras iglesias que es casa de Dios. Sí. Ahora, ¿qué características tendrían las iglesias hoy? No importa la denominación religiosa. ¿Qué características tendría una iglesia que se hace llamar casa de Dios cuando realmente lo que está haciendo ya quedó desolada porque ya Dios no está? Y cuando Dios no está, ya dejó de ser su casa. Correcto. Usted tire una y yo tiro una. Después te la devuelvo a ti y Bueno, después devuelvo a mí. Bueno, Vamos a ver. primeramente, la palabra de Dios. Ajá. La palabra de Dios debe ser la regla de fe de toda iglesia y de todo cristiano que ama a Dios. Si la palabra de Dios no es la que está en alto, la que está en función, no es la que se predica, no es la que se cumple, no es la que se cree, no es la que se procura estudiar, pues entonces deja de ser casa de Dios, si no es la palabra de Dios que está allí. Muy bien. Yo añadiría ahora, una de las características también sería cuando se le da más importancia a lo que dice la gente y no a lo que dice la palabra de Dios. Sí. Entonces, a veces nosotros nos dejamos guiar más por lo que dice un líder religioso, por lo que dice un pastor, por lo que dice un sacerdote, por lo que dice una persona que administra la iglesia y no necesariamente por lo que dice un así dice Jehová. Entonces, Correcto. Cuando se pierde eso, ya en ese lugar Dios no está. Te paso la bola. Hay gente que quisieran eliminar algunos textos de la Biblia. Hay gente que quisieran eliminar algunas de las leyes que están allí en los 10 mandamientos. Simple y llanamente porque en vez de ellos ajustarse a lo que dice la palabra, quieren que la iglesia, la casa de Dios y los principios bíblicos se ajusten a ello. Y yo tengo malas noticias, ¿no? El que quiera hacer un cambio debe ajustarse a la Biblia, a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no va a cambiar ni se va a ajustar a la persona específica para cumplir sus gustos, ¿sí? ni sus placeres. Y cuando se le da preferencia más al orden del programa y no a que el Espíritu de Dios se mueva en un lugar, ya deja también de ser casa de Dios, porque yo veo que muchas veces le dan más tiempo a los anuncios, le dan más tiempo al momento de adoración y menos tiempo al estudio de la palabra del Señor. Entonces ahí deja de ser edificio del Señor. Ninguno de los preliminares debe tomar el espacio de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser el centro de adoración en todo culto de adoración de la iglesia, valga el énfasis. Mira, vamos a ver ahora
cuáles serían esas 5 señales de alerta Ujú. que el Señor da en Mateo 24. Y vamos a hacer como una especie de paralelismo, de comparación con lo que pasó con el templo De de Jerusalén. Jerusalén. Una, ¿cuál crees tú que sería el dolor más grande para un hombre, cabeza de familia, que él pudiese tener, lo que lo heriría más? ¿Qué piensas tú que podría ser eso, desde tu punto de vista? Yo te voy a decir el mío. Que uno no tenga la posibilidad de sacar a su familia a camino, que uno tenga obstáculos en el proceso, que no pueda sacar a sus hijos a camino, a su esposa a camino, a la familia a camino, pues eso sería frustrante también Mira, para uno. sería frustrante que un hombre puede pasar un día de trabajo, Ujú. como tú mencionabas hace un momentito, y que venga a su casa queriendo compartir con su familia y todas las cosas, y que llegue y es como que no hubiese llegado nadie. Mire, o sea, la familia está ahí, pero él es solamente el esclavo que estaba trabajando para traer dinero para la casa. Eso hiere la vida de un hombre. Mm, Y basado en eso, yo me imagino qué fue lo que causó el dolor al Señor cuando yo encuentro en el libro de Juan capítulo 1, el versículo 11, mm, cuando con dolor expresa el texto bíblico, y aquí es que encontramos la primera señal de alerta que tiene que ver con rebelión. Porque Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué triste es que el Señor, con todo el esfuerzo que hizo, todo el sacrificio que hizo, ahora llega y prácticamente es como si hubiese llegado una persona más, y aún la misma gente de él, que realmente fueron los que vieron recibirlo, ni siquiera identificaron la señal de la estrella que estaba trayendo esa buena nueva de salvación. ¿Podría el Señor pensar en ese momento específico, ¿de verdad vale la pena? ¿Valió la pena haber venido? ¿Valió la pena el esfuerzo? ¿Valió la pena el sacrificio? Vine a los míos y los míos no me recibieron. Ujú. Ah, pero qué bonito es que la Biblia nos enseña que cuando Dios decidió venir a rescatar a la raza humana en la persona de Jesucristo, dice que el Padre, Dios, estaba reconciliando al mundo consigo en Cristo, sin tomar en cuenta el pecado de la raza humana, el comportamiento de la raza humana, el rechazo de la raza humana. Si Dios hubiese tenido eso pendiente, eso en cuenta, pues no hay motivación para venir. Como muchas veces nosotros no tenemos motivación para hacer cosas. Motivación, si estás trabajando bien, estás dirigiendo, por ejemplo, el departamento de redes sociales, evangelismo de redes sociales de la conferencia, y estás haciendo un trabajo impresionante allí, y de momento no recibe ni siquiera un gracias por el esfuerzo, un gracias por esto, un gracias por aquello, y a veces uno se siente y uno dice, ¿será que vale la pena? Entonces uno mal agradecido. Mm. Sí. Pero qué bonito que en el Señor no funcionó así. El Amén. Señor, independientemente de eso, Él decidió venir y buscar y salvar lo que se había perdido, independientemente de que a los suyos vino y los suyos no les Sí, recibieron. y es interesante que la primera señal que uno descubre de que la gente se está separando de Dios tiene que ver con rebelión. O Ujú. sea, la gente ya le molesta la ley de Dios, le molesta los principios de Dios, le molesta que el Señor sea el que quiera estar al control de su vida, le molesta lo que el Señor dice en Proverbios 24:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. El Ujú. ser humano quiere seguir su propio camino, el ser humano quiere mirar para donde le da la gana, el ser humano quiere vivir sin tener que pagar ninguna consecuencia, el ser humano quiere disfrutar su vida y luego venir al final como que no ha pasado ninguna situación. Sí. Y eso pasa en mayoría de las familias. Ujú. O sea, hay gente que el esposo humilla a la esposa, el esposo maltrata a la esposa, el esposo no le agradece nada y luego quiere venir y que en la noche diga, está poniendo mano. Mire, móchele el brazo ahí, ¿verdad? Entonces, y es un sentimiento amargo. O sea, es triste uno tener que convivir con una persona que ni siquiera valora el esfuerzo que tú haces. Sí. Es triste tener que tener unos padres que tú tratas de sacar tus mejores calificaciones y porque sacaste una sola nota mala, miran esa nota mala, pero no miran las Ujú. otras notas que sacaste bien. Y ese proceso de rebelión, yo le llamaría rebelión e ingratitud. Sí. Porque cuando nosotros miramos detenidamente el esfuerzo que Dios hizo para enviar a su Hijo a morir por nosotros, gente ingrata, gente rebelde, gente que el Señor podía decir, mira, voy a acabar con ellos sin ningún problema, pero decidió enviar a su Hijo como sustituto para salvarnos. Esa señal de rebeldía es la que nos debería devolver a nosotros Ujú. hacia Dios y entender que nosotros sin Él no somos absolutamente nada. Correcto, correcto. Pero sin embargo, nosotros no actuamos consecuente a lo que Dios ha hecho por nosotros Ujú. y a lo que Dios hizo.
por nosotros, sino más bien que seguimos en el estado de rebeldía, seguimos en el estado de rechazo, porque cuando Jesús salió del templo, que le dijo, vuestra casa os he dejado vacía, le está diciendo en pocas palabras, es la casa de ustedes ahora, ya no es mi casa. Sigan ustedes haciendo lo que están haciendo porque no están contando conmigo, no me tienen a mí en sus corazones, no me tienen a mí en mente, ni en los símbolos, ni en los sacrificios, en nada de eso. Simple y llanamente se ha convertido en una tradición, en algo rutinario, pero sin sentido y sin significado. Y entonces allí es donde viene la preocupación de los discípulos, porque los discípulos le están mostrando el templo al maestro como que es un asunto grandioso, como que las estructuras es lo importante, como que a eso es que Jesús le va a dar importancia, como para llenarle los ojos. Mira qué grandioso templo. Tú no ves Le cómo... tiró un vaso de agua fría en el primer versículo. Exacto. Y allí le dijo, no se aferren tanto al templo y a la belleza del templo, porque de ese templo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en esa expresión de piedra sobre piedra que no sea derribada, tiene muchas implicaciones, porque está hablando de la destrucción de Jerusalén, de los muertos que van a morir allí bajo el sitio de los romanos. Es decir, está anunciándoles una crisis venidera. Y no se lo está anunciando con el propósito de que ellos pasen por esa crisis, sino más bien de que reflexionen, de que cambien, de que dé un giro completamente diferente y puedan ver la realidad de lo que han de enfrentar en el futuro. Claro, y eso nos lleva a la segunda alerta. Y la segunda alerta es que nosotros vamos a ser perseguidos. O sea, no es un misterio que nosotros vamos a pasar por dificultades, que nosotros vamos a pasar por persecución, que nosotros vamos a pasar por encarcelamiento, que algunos van a pasar hasta por muerte y todo eso. Pero el libro de Salmos, el capítulo 46, el versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces yo encuentro aquí en Salmo 46, 1, que el Señor está confirmando que va a haber tribulaciones. Pero está confirmando también que Él va a ser nuestro amparo y que nos va a fortalecer. Él no dice que va a evitar que pasemos por eso, porque quizás hay alguien que nos está escuchando en este momento que dice, bueno, pero significa que yo estoy alejado de Dios porque tengo cáncer, significa que estoy alejado de Dios porque mi matrimonio no terminó en buena lid, significa que estoy alejado de Dios porque me llegó una enfermedad, significa que estoy alejado de Dios porque estoy pasando por alguna aflicción financiera. No, significa solamente que mientras estemos en este mundo, la segunda alerta que debemos tomar en cuenta de las señales que menciona Mateo capítulo 24 es que vamos a pasar por persecución y vamos a ser perseguidos, pero a la misma vez vamos a ser fortalecidos por el Dios del cielo. Entonces la pregunta nuestra debiera ser, no si voy a ser perseguido, sino más bien si voy a ser salvaguardado en la persecución. Eso es. Debe ser el pensamiento clave nuestro. Porque, por ejemplo, Dios nunca ha dicho que nosotros no pasaremos por tribulaciones, que no pasaremos por situaciones, que no pasaremos por crisis, sino más bien que en medio de la crisis Él estará con nosotros. Dios no evitó que los jóvenes hebreos fueran lanzados al horno de fuego. Ni Daniel al foso de los leones. Pero sí estuvo allí con ellos. ¿Me debe entender? Es decir, salvaguardar primero, no, la preocupación no debiera ser si voy a ser perseguido, sino si voy a ser salvaguardado en medio de la persecución. Y ser salvaguardado no quiere decir que no voy a pasar por esa situación, que no voy a sufrir, que no voy a enfermarme, que no voy a perder el trabajo, que no voy a perder... Es decir, estamos expuestos a eso también, pero la promesa es que en medio de esas circunstancias y esa crisis, Dios estará con nosotros. Y el Salmo 23 lo confirma. El Salmo 23 dice en el versículo 4, óyeme, aunque andes en valle de sombra y de muerte. O sea, está diciendo, vas a pasar por el valle. Correcto. Es más, algunos van a pasar por el de sombra y otros por el de muerte. Pero él decía, no te preocupes, que Jehová tu Dios estará contigo. O sea, es una confirmación de que en mi proceso de dolor, en mi proceso de angustia, en mi proceso de aflicción, en mi proceso de que veo que se me está cayendo el mundo encima, en mi proceso de que estoy entre la espada y la pared, yo debo tener una seguridad y una confianza de que en mi proceso yo no estoy caminando solo, de que el Dios del cielo va conmigo. Entonces por eso el Señor dice, mire, no se preocupen, las señales que van a ver, que muerte por aquí, que persecución por allá, acuérdense, señores, que Dios tiene un ministerio. El ministerio de Dios es convertir las tragedias en bendiciones. Amén. Amén. No importante, el diablo puede levantar el viento contrario que él quiera.
Jehová los vientos contrarios lo convierte en una brisa suave. Amén. Ey. Amén. Jehová, la grande tormenta, la convierte en un chubasco de bendición por la vida de nosotros. Amén. Eso lo hace el Señor. Ahí es donde se cumple Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dios siempre va a procurar protegernos y salvaguardarnos y advertirnos de lo que ha de venir, de lo que ha de acontecer. Porque nosotros podríamos quizás, así pensando holísticamente, tomar el lugar y la posición de los judíos en Jerusalén rodeada por Tito, en el tiempo cuando Tito está rodeando la ciudad. ¿Qué pensarían esos judíos allí? Estamos hablando que habían mujeres, niños, ancianos, de toda clase, de todas las edades estaban allí. Pero ya están rodeados, la ciudad completa. Me gustaría pensar qué pasó por la mente de ellos en esa crisis, en esa situación, en relación con Dios. ¿Nos abandonó Dios? Dios nos dijo que iba a estar con nosotros. Dios nos dijo la promesa de Isaías 41:10, yo te sostendré, yo estaré con, no importa el fuego, yo estaré contigo. Es decir, allí está la promesa. Pero ¿qué pensarían ellos en ese momento preciso? Bueno, ya Dios le había dicho, le había dejado saber, le había dado la señal específicamente para que ellos pudiesen salir. Es decir, Dios siempre advierte, Dios siempre enseña. Vino un diluvio y se los llevó a todos. No, pero se los llevó a todos porque no quisieron entrar. El arca estaba allí, la puerta estaba abierta. Sí. ¿Me voy a entender? Vino fuego, pasó Sodoma y Gomorra, pero te mandé a los muchachos que te invitaran. Correcto. Me voy a entender. O sea, siempre hay una advertencia de Dios, siempre hay una guía de Dios para que el pueblo pueda encaminarse. Dios le dijo, cuando ustedes vean la ciudad rodeada, es el tiempo. Pero cuando el primer sitio lo hizo Setio Galo, hizo el primer sitio. Y de alguna forma impresionante, dice Josefo, Setio retiró las tropas y se fueron. Los judíos los persiguieron pensando, oh, Dios nos dio la victoria, ahora vamos a... En vez de aprovechar el espacio y el tiempo, que era la señal para salir, como dice Lucas, se quedaron. Pero lo interesante es que aquellos que estaban pendientes a la palabra de Dios y a las señales de los tiempos pudieron salir. Eso indica que ningún cristiano creyente, fiel en Jerusalén pereció, porque siguieron la señal y cumplieron el propósito. Entonces nosotros no podemos vivir a ciegas, señores. Nosotros no podemos vivir pensando que sí, no, que las cosas van a pasar, no, pero es que mire que yo no creo que sea eso. Usted tiene que entender que las señales de Dios no son solamente, nosotros lo miramos todo como señales de destrucción, ay, que va a haber una persecución y todo eso. Pero yo estoy viendo ahora que esas son señales, por eso le hemos llamado a estas 5 lecciones señales de alerta. Correcto. O sea, la señal de alerta es para salvaguardarte. La señal de alerta es para ayudarte. Cuando tú ves que tú viene con una flor a donde la esposa tuya y no reacciona bien, eso es una señal de que algo está pasando. Sí. Cuando tú ves que los hijos tuyos ya no te respetan, es una señal de que algo está pasando. Entonces, si nosotros podemos identificar fácilmente las señales financieras, ay, que el mercado bajó, eso es una señal de que algo está pasando. Sí. Entonces, si podemos identificar las señales financieras, las señales familiares, las señales matrimoniales, ¿por qué nosotros no identificamos las señales de Dios, que son señales de salvación para cada uno de nosotros? Ahora mire bien, la tercera señal que el Señor nos menciona a nosotros tiene que ver que Él dice, ten pendiente porque va a venir el Espíritu Santo. Ok. Nosotros nos hemos enfrascado en ver señales y habrá terremotos y rumores de guerra y pestes y COVID-19, todo eso. Esas son las señales de nosotros. Pero el cristiano que no solamente ve la señal de alerta, sino que quiere ser instrumento de Dios en la señal de alerta, va a venir una señal clara y la señal es derramamiento del Espíritu Santo. Poderoso. El Señor le dice a los muchachos, óigame bien, y me gusta cuando el Señor lo dice así clarito. Él le dice en Mateo 28, 18 al 20, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. Ok, esa es la orden. Pero un favor háganme. No se muevan de aquí hasta que descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea, ¿qué estaba buscando el Señor
con darle esta bendición adicional, este combo agrandado adicional a ellos, que es Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo usar al Espíritu Santo sobre mí para ayudarme a identificar mejor las señales de alerta? De hecho, yo puedo comenzar diciendo, si me lo permite, adelante, que hay muchos que tienen mala digestión de bendición. Sí, sí, porque... pues, amigo, ¿de dónde sacaste esto? Sí, porque tienen tantas bendiciones, pero no están cumpliendo el propósito de las bendiciones que han recibido. Cuando Jesús le dijo a ellos en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido de lo alto sobre vosotros la promesa, el poder del Espíritu Santo, viene con un combo. Eso no viene solamente, tú vas a recibir el poder. Sí. No, recibir el poder es bendición. Sí. Tener un puesto alto es una bendición. Sí. Tener autoridad eclesiástica. Tener autoridad es una bendición. Una bendición. Ser un líder principal, eso es una bendición. Espérate, ser pastor. Eso es una bendición. Es una bendición. Eso es una bendición. Vamos bien. Todo eso es una bendición. Sí. Pero el punto es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué están haciendo aquellos que han recibido la bendición? Porque cuando uno ubica la palabra dunamis, que es la palabra griega que se utiliza allí, se traduce de diferentes formas en el Nuevo Testamento. No está hablando solamente un poder para resucitar personas o para sanar personas. Es un poder que puede ser poder de liderazgo, poder en la palabra, en la predicación del evangelio. Poder financiero. Poder financiero. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo y nunca hizo un milagro. ¿Me da a entender? Señor. Pero fue lo poderoso. más grande que hizo fue predicar el evangelio. Y bautizar a Jesús. Correcto, correcto. Pero estaba lleno del poder. ¿Me da a entender? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con la bendición que he recibido del cielo? ¿Qué estoy haciendo yo con la bendición que he recibido de Dios? Entonces, el combo viene diciendo, van a recibir el poder, pero para que me sean testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Entonces, aquí hay un problema, entonces. Ahí es donde viene la mala digestión. Sí, ahí que viene la mala digestión, porque la mala digestión es que el Señor nos da el poder para salir a llevar el mensaje, pero nosotros nos hemos acomodado en Jerusalén, tranquilo, porque yo te voy a decir una cosa, estar en Jerusalén es una chulería. Yo te quiero que tú sepas eso, porque tú sabes lo bueno que es uno llegar a una iglesia tranquilo. Óyeme bien, un mueblecito cómodo de esos bancos de la iglesia, acolchonadito, no como lo que habían allá en Betel, que tenía una tabla atrás, que cuando tú llegabas a tu casa tenía la tabla marcada entre la espalda. Óyeme bien, eso es muy chévere. Una iglesia con aire acondicionado, una iglesia con un buen ministro de música en la iglesia, una iglesia con buenos equipos, con pantalla LED, con buen micrófono. Eso está muy bueno. Sí. Pero a usted no le tienen poder para sentarse. No, exacto. Entonces, este liderazgo no tiene nada que ver solamente con los pastores. O sea, aquí está entrando el pastor de la iglesia, aquí está entrando los líderes ancianos de la iglesia, las damas de la iglesia, los adolescentes de la iglesia, los jóvenes de la iglesia, los niños de la iglesia. Y Dios, una de las cosas que a mí me llama la atención, en el Salmo 23, Dios dice, te voy a dar mi copa, yo voy a rebosar tu copa. Pero Dios no rebosa la copa, no es para desperdiciar lo otro. Exacto. Es para que lo otro llegue a Samaria y hasta los confines de la tierra. Correcto. Entonces, si Dios me está dando a mí, atiende ahora que te voy a poner bueno. Si Dios me está dando a mí una red social con 5,000 chismosos que me están llevando la vida en Facebook, no es para que yo esté posteando solamente el plato que yo me comí. No es para que yo esté posteando solamente a dónde me fui de vacaciones. Sí. Es para que lo utilice para gloria de Dios. Si Dios me regaló un TikTok, si Dios me regaló un canal de YouTube, si Dios me regaló un Instagram, es para yo glorificar a Dios y llevar su mensaje. Entonces, en el momento que yo no estoy cumpliendo con esa misión, entonces, ¿qué es lo que yo soy estomacalmente? Mala digestión de bendición. Mi amigo, mi pregunta es, ¿usted tiene una mala digestión de bendición? Porque el Señor le da su espíritu, es para hacer bendición. Ahora, decíamos en la segunda alerta que íbamos a ser perseguidos. Sí. En el libro de Hechos aparece el apedreamiento de Esteban. Y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Correcto. Y me llama la atención que solamente una persona llena del Espíritu Santo puede ver la gloria de Dios cuando le están tirando piedra.
Usted se imagina, me gustaría ver, ¿verdad? Alguna de las personas que nos están viendo. Pastor, a mí me cayeron las piedras encima y yo veía la gloria de Dios y Sí. decía, Señor, perdónalos, no le tomen cuenta eso. Chacho. Yo creo que es la última palabra que sale de la boca de uno que está siendo apedreado, Sí. pedir perdón por el que lo está O por el apedreando que te está o por criticando. el que está ¿Me criticando. entiendes? Perfecto, O porque te correcto. está juzgando. Entonces Exacto. aparece Esteban viendo la gloria de Dios. Entonces Ujú, el Espíritu Santo, para ir viendo lo que la razón de esta señal de alerta, no solamente me va a empoderar, ujú. no solamente me va a autorizar, no solamente me va a dar un poder para bendecir la iglesia de Dios, sino también para expandir la iglesia de Dios. Correcto. Pero a la misma vez, Mm, el combo, no sé, esto es como los Happy Meal, ¿verdad? mm. El juguete principal es que me va a dar la tranquilidad en medio de mi crisis, en medio de mi apedreamiento emocional, en medio de mi bajón en depresión, en medio de mi crisis financiera, en medio de mi situación que todavía no me llegan los papeles migratorios. Sí. Entonces, el Señor me va a dar esa tranquilidad que no importa las piedras que el enemigo me envíe, con y a través del Espíritu Santo, yo voy a ver la gloria de Dios. Correcto. Entonces con Esteban aprendemos directamente que en medio de las crisis y las dificultades debemos aprender a ver la gloria de Dios, Ujú. independientemente de las cosas que estemos enfrentando en el proceso. El apedreamiento de Esteban no solamente nos enseña estar contento con Dios en medio de la crisis, sino que también cumple un propósito específico. En el año 31, pues Cristo fue crucificado. Y en ese mismo año ascendió al cielo, 40 días después. Ujú, 10 días después es el Pentecostés. ujú, Reciben la promesa de Hechos 1:8. ujú. Pero no fue sino hasta el apedreamiento de Esteban, es decir, tres 3 años años después. después, que el pueblo, la iglesia, cumplió el cometido que ya Jesús le había encomendado en Hechos 1:8. Es decir, Ujú. tuvo que venir una desgracia, tuvo que desatarse una persecución. Y muchas veces Dios permite las crisis para cumplir un propósito Bueno, especial. déjame darte un detalle Mm, interesante. En el caso de nosotros como iglesia adventista, ujú, ¿verdad? No puedo mencionar de las otras, pero no tengo esa estadística. En el caso de nosotros como iglesia adventista, el COVID cerró todas las iglesias adventistas en el mundo entero, mm. en un solo día, marzo 20 del 2020. Sin embargo, la gente comenzó a transmitir por redes sociales, comenzó más gente a unirse a los grupos de Zoom y todo eso, y comenzó a expandirse más el Evangelio. La estadística nos menciona a nosotros, ahora revisando todo lo que nos pasó con el COVID, que nosotros hemos impactado más cantidad de gente en el COVID que en los últimos 30 años. O sea, usted me está diciendo que podemos entonces interpretar que aunque no vino de parte de Dios la crisis, pero Dios permitió la crisis Sí, también, y el Evangelio en vez de estancarse, lo que hizo fue que se se expandió. expandió. ¿Qué fue Se lo que expandió. pasó con el Pentecostés? Ujú. ¿Verdad? El pueblo después que apedrearon a Esteban dijeron, no, espérate, esto no es para nosotros, y agarraron y se fueron, Exacto. pero al irse se están llevando su fe, al irse se están llevando sus principios, al irse se están llevando su creencia y se están llevando sus testimonios con Dios. Y están llegando a los lugares donde debieron llegar para predicar el Evangelio. Ay, 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 Es ay, ay, decir, ay, o tú ay, ay. vas o vas. Exacto. Una de las Sí, dos. el ministerio de Jonás. Sí. Exacto, exacto, Tú te exacto. tiras. O te tiro. O sea, eso es lo que Dios hace. Y el Espíritu de Dios es el que nos da esa autoridad para poderlo hacer. Correcto, Ahora mira, correcto. la cuarta alerta que nosotros debemos tener pendiente es a imitar a Cristo. Mm, La mayoría de la gente dice, bueno, nosotros somos imitadores de Cristo porque nos bautizamos como Él se bautizó. mm, Y nos quedamos ahí. ujú. Pero eso no es imitar a Cristo. Eso es solamente seguir un principio que ya el Señor había establecido del bautismo, Correcto. ¿verdad? Pero imitar a Cristo tiene que ver, por ejemplo, el libro de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 23 dice que Jesús recorría toda Galilea, Mm, enseñando en la iglesia, ujú. predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y sanando toda dolencia de la gente. Entonces, una señal clara de nosotros que debemos tomar pendiente y que debemos hacer en el tiempo del fin o previo al tiempo del fin es imitar a Cristo en lo que es llevar este hermoso mensaje de esperanza a las comunidades que nos rodean. Y cabe resaltar que Jesús y los apóstoles estaban predicando no en tiempo de bonanza. Hmm. En cada lugar donde Jesús iba lo acechaban para apedrearlo, para matarlo, para acusarlo, para criticarlo.
los discípulos pasaron después que Cristo ascendió al cielo, pasaron por ese proceso también. Es decir, ellos no le tuvieron temor a las persecuciones y a las amenazas de muerte o de prisión, de cárceles y todas esas cosas para evitar predicar el evangelio. No, al contrario, sirvieron a la comunidad, le llevaron el evangelio, continuaron predicando con ahínco, de modo que eso no lo detuvo a ellos en ese momento específico para cumplir la misión. No, pero yo estoy preocupado por ti, porque tú me le estás tirando mucho a la gente. No, O sea, no, tú lo que le estás diciendo a la gente es, bueno, si yo no tengo un buen micrófono, porque yo escucho eso, si yo no tengo un buen micrófono, yo no canto. no. Si yo no hay un buen equipo de sonido, pues yo no voy a hacer la actividad que me toca. Entonces, esto no tiene nada que ver con equipo de sonido, ni En con lo pantalla, absoluto. ni con un buen PowerPoint o Nada una de cosa eso. de eso, ni buenos gráficos. O sea, lo que necesitamos nosotros realmente es enfocarnos en, no importa en el medio de la crisis, porque la gente quiere predicar el evangelio en tiempo de paz. Sí. Tiempo de paz significa que todo está bien, tranquilo, dicen en Puerto Rico, me aprendí esa palabra ya, chilling, tú sabes, así todo disfrutar la vida. Pero si yo estoy diciendo, no, en la crisis tú tienes que predicar el evangelio. Y yo te voy a decir una cosa. Yo vi a mi mamá en su momento más difícil de su enfermedad, a mami, predicando el evangelio en el hospital, Hmm, a las enfermeras, sus doctores de cabecera. O sea, mami tenía que estar concentrada, era en ella, hmm. para usar la energía que le quedaba para tratar de ella aliviar su dolor para poder descansar esa noche. Pero mami no se quedaba tranquila porque ella entendió que la crisis no me impide a mí acercarme a Dios. Amén. Es más, la crisis, yo veo mucha gente que dice, ay, estoy en crisis, me voy de la iglesia. Pero yo digo, pero ¿cómo te vas a ir de la iglesia así? ¿Y cómo te vas a alejar de Dios? Si en la crisis es que uno debería acercarse más a Dios. Si en la crisis es que uno debería bendecir más cantidad de gente con la ayuda del Dios del cielo. Entonces, por ejemplo, mira, el Señor viene a la iglesia, como era su costumbre, ¿verdad? En el día sábado, y Hmm. le dicen, Señor, predica tú hoy, ¿verdad? No sé si alguna Te toca gente, a ti el sermón. sí, yo no sé si alguna gente que le tocaba predicar ese día, si llega Jesús lo dejaría predicar, pero dejémoslo ahí, ¿verdad? Y le dice, Señor, predica tú hoy. Y el Señor entonces lee una porción del libro de Isaías y queda registrada en Lucas capítulo 4, el versículo 18 y 19. Ujú. Y el Señor dice, leyendo de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para enviar a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. O sea, Ujú. el Señor tomó esa porción de Isaías y luego dice, y esta profecía acaba de cumplirse aquí ahora mismo. Sí. Cuando él dijo eso debería ser una buena noticia porque el Señor demostró allí, o sea, él sacó en la iglesia su resumen. Ujú, Señores, a esto fue lo que yo vine. Yo no vine aquí a cantar coritos, yo no vine aquí de que una actividad de sábado en la noche, que vamos a cenar, que un grupo, y sé cuánto. Eso no es malo, sí. pero yo no vine a eso. Yo vine fue a esto. Y la reacción de la gente, en vez de decir, aleluya, Señor, me uno Lo contigo, querían matar. vamos, Señor, lo agarramos y le van a tirar por un barranco. Sí. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, si nosotros queremos ser relevantes en este tiempo del fin, tenemos que entender que imitar a Cristo es cumplir exactamente el resumen a lo que Él vino. O sea, la misma misión Ujú, que Él ujú. tenía debe ser mi misión con Él. En todo el sentido de la palabra. Yo soy de lo que digo que ah, la crisis solamente revela la realidad de quiénes somos nosotros. Hmm, Eso de que llegó una crisis, llegó una pandemia, que muchos se fueron y no regresaron. Yo prediqué un tema que se titulaba Lo que la pandemia se llevó. sí. Sí, porque muchos se fueron y nunca más regresaron. Y Sí, entonces la fe de ellos estaba entre cuatro paredes. sí. Su cordón umbilical estaba unido al Al edificio. edificio, al edificio. Y quizás algunas personas que solía amistosamente pues encontrarse, quizás tenían la iglesia como un centro de encuentro social y Hmm, no como un lugar donde usted va a encontrarse con el Señor y a enriquecerse espiritualmente. Entonces, que viene la crisis y que abandonó la iglesia. Ya hace tiempo que había abandonado la iglesia. sí. La crisis solamente vino a revelar la realidad de lo que ya estaba en el corazón, en la Sí, vida de esa señor. persona. Sí, señor. Porque en medio de crisis, los fieles, en medio de crisis, en medio de persecuciones, en medio de cárceles, en medio de maltratos, latigazos como el apóstol San Pablo, permanecieron firmes, Hmm, permanecieron firmes.
le hicieron eco o le dieron, ¿verdad?, este crédito y valor a lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos 8. ¿Quién nos separará a nosotros del amor de Dios? Y hace la mención Pablo de todas esas cosas. Está hablando con propiedad porque Pablo sabe cómo hablar. Pero hoy día hay personas que están tan pendientes a las señales y a los tiempos y qué va a pasar y aquello y lo otro. Pero la realidad de la vida de cada uno de ellos en sí está desconectada de Bueno, Dios. aquí venimos a la última señal de alerta. Y la última señal de alerta, Cristian, tiene que ver con amor verdadero. Cuando nos faltaban minutos para casarnos, no, prácticamente horas, vamos a ponerlo así. Yo fui y me puse frente a Menchi. Le dije, mire Menchi, aclaremos esto desde ahora antes de desfilar a la iglesia. Si tú me amas, yo te amo. Pero si tú no me amas, yo no te voy a amar. Esto es un invento. Porque yo realmente no le dije eso. Pero esa es la versión de la mayoría de la gente en su relación con Dios. Si tú me das, yo te doy. Si tú me ayudas, entonces yo te sirvo como que el Señor está allí para eso. Pero cuando miramos la señal de amor verdadero, que es la última señal de las 5 que estaba mencionando en esta lección, me llega a la mente el buen samaritano. El buen samaritano no era adventista. No. Para usar la denominación de nosotros. El buen samaritano ni daba diezmo y ofrenda en la iglesia. El buen samaritano no hizo ningún sacrificio pensando que un día iba a venir el Mesías e iba a morir por mí en la cruz del Calvario. El buen samaritano no estudió nunca ningún folleto de la iglesia. No se sabía ningún canto de la iglesia. El buen samaritano no comía lo que estaba en el menú de Levítico 11. Él se comía otra cosa fuera del menú, que no tenía nada que ver con eso. Y el buen samaritano, y eso da vergüenza, se comportó mejor que muchos de nosotros que hemos estado en la iglesia toda la vida, que somos adventistas, por ejemplo, de cuarta generación, como el caso de nosotros, que somos personas que hemos dado diezmo y ofrenda, que somos personas líderes de la iglesia, que somos personas que nuestros padres fueron fundadores de iglesia, y no nos comportamos igual, porque el amor verdadero no tiene nada que ver con yo tener conocimiento de Dios solamente, sino de yo tener una relación estrecha con Dios. Interesante eso, interesantísimo eso, porque Jesús utiliza una reprensión en Juan que la malinterpretamos a veces. Es una reprensión, pero nosotros muchas veces utilizamos ese texto para motivar a la gente a estudiar la Biblia. Y Jesús le está diciendo, ustedes escudriñan las Sagradas Escrituras esperando en ellas encontrar la vida eterna. Pero lo que ustedes no saben es que ellas son las que dan testimonio de mí y no vienen a mí para que tengan vida. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, ustedes viven una religión tradicional. Ustedes viven un cristianismo vacío, porque el único que puede llenar ese vacío del cristianismo soy yo. Y Jesús le está diciendo, ustedes pueden intelectualizarse si ustedes quieren en la Biblia, pero la Biblia sin mí es un libro normal y común, porque en la Biblia no salva a nadie. El que salvo soy yo. Sí. Entonces, por eso dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Si ustedes siguen la palabra de Dios los va a traer a mí, porque es la lámpara, dice Salmo 119, 105, que los trae a ustedes a mí. Pero si la Biblia no lo está trayendo a mí, que soy la persona que lo voy a salvar, que soy la persona que morí por ustedes, que soy la persona indicada, el centro del libro, pues lamentablemente están perdiendo su tiempo. No, y lo notamos, porque el pueblo de Dios, con todo lo que sufrió, era para haberse olvidado de Dios. Pero al tener esa estrecha relación con Dios y con su palabra, ellos pudieron enfrentar toda esa crisis que experimentaron. Ellos pudieron enfrentar todas las situaciones que se les presentaron. Ellos pudieron superar todos los retos que la vida y que este nuevo movimiento estaba causando de llevar el mensaje de Jesús. Entonces ahí hacemos la conexión con la historia que usted acaba de mencionar. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, un amor incondicional. Es decir, Dios decidió buscar y amar y morir sin tener respuesta directa de la humanidad en forma específica. No, y sabiendo peor que íbamos a ser rebeldes y correcto, sin vergüenza. Y que lo iban a rechazar tan prontamente Sí. viniera, como dice Juan 1:11. Fue exactamente lo que hizo el samaritano. En el samaritano se demostró el amor de Dios.
El samaritano no dice, bueno, este es de mi combo, este es de mi clan, lo puedo ayudar. Cristian, Puedo... No, pero deja de estar tirando la indirecta, no, Cristian, no, no, porque porque tú lo que estás diciendo es que hay grupitos bueno, en los sitios, o sea, bueno, que yo busco solamente a los dominicanos, que yo busco bueno, solamente a los cubanos, que yo busco solamente a los mexicanos. está bien. Entonces, Yo no lo estoy diciendo, pero ellos lo saben. Entonces, es algo que no debemos ser egocentristas. El amor no es egoísta. El amor no busca lo suyo. El amor que viene directamente de Dios es un amor desinteresado. Yo voy a hacer por ti. ¿Por qué? Porque tú tienes la necesidad. Simple y llanamente. es eso. No, no es porque tú eres dominicano o porque tú eres colega mío o porque tú eres amigo O mío. porque te gusta la música que me gusta a mí. Exacto, porque eres partidario de mi pensamiento, de mi filosofía. No, 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 es simple y llanamente porque yo identifiqué que tú tienes una necesidad. Yo no te conozco, yo no sé dónde tú eres, yo no sé en quién tú crees, yo no sé de tu vida en lo absoluto, pero tú tienes una necesidad y aquí estoy yo para suplir. Y esa fue la bendición, ¿verdad?, de los discípulos, que ellos se concentraron, guiados por el Espíritu Santo, a suplir las necesidades de las personas. ¿Sabe? Correcto. Vamos a resumir, familia. Mire. Resumamos. Las 5 señales que nosotros deberíamos estar analizando, evaluando, viendo y dándole la importancia. Número 1, cuidémonos de la rebelión. Cuando usted identifique la rebelión, dé 2 pasos para atrás y trate de cuadrar su cosa. Número 2, la persecución. No es solamente la persecución de que van a tener los gobiernos en contra de nosotros, sino de que a veces nos perseguimos hasta nosotros mismos, ¿verdad? Número 3, de que tenemos que esperar para hacer bendición el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Y usar esa autoridad no como la usó David, que usó su poder para acotarse con Betsabé, sino que usar esa autoridad para hacer bendición para otra gente. Número 4, que tenemos que imitar a Cristo, según lo que dice Lucas, de que el Espíritu de Dios esté sobre mí. Cuando el Espíritu de Dios esté sobre mí, entonces yo voy a traer libertad a los cautivos y toda la gente. Y número 5, de que nuestro amor, como el buen samaritano, sea un amor desinteresado y poder bendecir, no importa, o sea, nosotros, y déjeme decirle esto, familia, nosotros bendecimos a los católicos, Amén. bendecimos a los pentecostales, a los testigos de Jehová, a los mormones, a los luteranos, a los bautistas, a las iglesias de Dios, a los metodistas, a los gnósticos, a los budistas, a los hindú. Nosotros estuvimos en la India en noviembre del año pasado, Cristian, remodelando un colegio y allí conocimos, esa gente tiene más de 35,000 dioses. Wow. Escuchen, para cada cosa hay un Dios. Si tú lo ves en la carretera, el Dios elefante, que el otro, es una cosa impresionante. Y nosotros dijimos, no, esa gente tiene demasiados dioses, a bendecir a esa gente, ¿para qué eso? Hay que botar el dinero. Y fuimos allá a remodelar un colegio para bendecir 500 niños, que la mayoría de ellos son hijos de gente que tienen los dioses en la casa. Pero tienen una necesidad porque los padres no tienen para poder suplir la necesidad de ellos. Entonces, eso es el amor verdadero y yo me siento muy privilegiado de ser parte de esta iglesia porque esta iglesia trata de bendecir a todo el que esté en necesidad. Pero mira lo que dice la doña. Dice Elena White, especialmente en el conflicto de los siglos, en la página 45 y 46. Ella dice, vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. Los siervos de Dios fueron asesinados, pero su obra seguía siempre hacia adelante. Oye, qué cosa buena. El evangelio cundía más y el número de sus adherentes iba en aumento. Bendito sea Dios. O sea, no tenemos que tenerle miedo si el Señor está con nosotros. Amada familia del gozo, yo quiero decirte, no te preocupes por las situaciones que enfrentes, no te preocupes por las situaciones y los retos que tengas por delante, solamente preocúpate porque Dios sea tu Dios. Y te quiero compartir la tarea de esta semana. La tarea de esta semana es que tú vas a buscar a alguien que esté en necesidad. Y tú, guiado por el Espíritu de Dios, le vas a suplir esa necesidad a esa persona. Con una sola advertencia y alerta. Que no sea nadie de tu círculo cercano. Porque es muy fácil bendecir a la esposa, bendecir a los hijos, bendecir al tío, al sobrino, al nieto. No. Busca a alguien que no sea de tu círculo cercano, que está en necesidad y permite que Dios te pueda usar a ti para hacer bendición para ellos. Acuérdate que al final de cuentas no va a ganar el egoísmo, Cristian. Así es. Va a ganar con la ayuda de Dios el amor. Vamos a orar, Cristian, ¿nos diriges en oración? Padre querido, Señor, gracias infinitas te damos por darnos este hermoso privilegio de compartir con tu pueblo tu palabra. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores de ella, sino que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos escuchado. Y que tu Espíritu Santo, Señor, haga germinar esa semilla en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
Familia, gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente. Para el pastor Cristian de Jesús y su servidor Arnaldo Cruz, ha sido un privilegio acompañarles hoy. Si les gustó la transmisión de hoy, la lección de esta semana, compártela en sus grupos de WhatsApp, compártela en sus redes sociales para que otros también sepan las señales de alerta que debemos tener para ser personas relevantes y de bendición para la gente de hoy. Nos vemos en la próxima en Aprendamos con Gozo.